Claro que sí, señora. Sí, Sí, para señora. los compañeros que quieren volver a ver o que no pueden asistir. Y también Aceptar. aprovecho de una para adelantar las tareas. No vamos a tener la sesión el lunes en 3 días, sino el lunes después. Ah, ¿Ok? ok, claro, sí, sí. En una semana y trincito para que cada grupito tendrá el tiempo de analizar y formar una pequeña presentación. Y eso va a ser sobre las últimas lecturas, que son las Uy, ¿ya pasó el lecturas. tiempo tan rápido? Sí. Sería el 3, ¿sí? Lunes 3 de agosto. Em, Sí, sí, así sí, es. Miriamcita. Ok. Lunes 3 de agosto y va a ser sobre las lecturas 12 y 13, que la 12 es poquito larga, es como. Sí, es para leerla el fin de semana, tiene toda la razón, Sí, Yasmin. viene como en dos partes, Sí, ¿no? Parte uno, parte 2. Así Larguito. es, así es. Y la Sí. última es la carta de la transdisciplinariedad. No es larga, pero es muy sintética, muy interesante, con unas pautas prácticas para el quehacer. ¿Ok? vale, doctora. Entonces, bueno, me alegra estar aquí con ustedes. Vamos a empezar. Miriam, tú me pediste ser el primer grupo, ¿cierto? Ay, sí, doctora, lo que pasa es que hoy justo tenemos un ejercicio de escuela de padres y viendo todo este proceso educativo donde hay esa participación de El papás en sistema. esta correlación del proceso formativo. Pues aplicando un poco todo esto del pensamiento complejo, donde somos parte del sistema, entonces es interesante participar y pues aprender otras cosas desde, ya no desde la postura de docente, sino de papá. Claro, claro que sí, muchos éxitos. Yo Ay, voy a compartir los Ya. enlaces de las sesiones. Otra vez tenemos el Zoom gratuito, implica que en 45 minutos se va a pausar la sesión. Vamos a unirnos ok. nuevamente y los videos de grabación van a ser compartidos en el chat. En paréntesis, se abre el enlace, ¿cierto? De los videos que compartí. Sí, señora, Sí, yo los sí. puedo abrir. Perfecto, perfecto. Ya tengo mi canal de YouTube para estos videos. Ay, qué bien. Sí, sí, tenía que abrirlo para poder subir Mm. los videos y en paréntesis, si van a Sí, pero subir sí videos. ahora. Sí, perfecto. Y en paréntesis, cuando quieren subir videos más pesados, más largos, ahí toca sacar una autorización especial, pero es súper sencillo. Ah, Ay, bueno, gracias. gracias. A ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar. Eh, Listo, gracias, Doc. a usted. Juan, Juane. Hola, Doctor Juan. presente, ¿Listo? el presente. Ah, compartir. Compartir la esta. Este gato está loco. Me avisan, porfis, cuando ya Sí, empiecen. ya vemos tu pantalla. Ya ven mi pantalla. Ujú. Entonces ahora le hacemos por Mm. acá. Mm. Sí, yo Listo, también ahora ya sí. miro pantalla, compañero. Listo. Le damos presentar. Le damos iniciar presentación. Ponemos el Listo. Bueno, cronómetro. ahora sí. Listo, cuando quiera, equipo. Listo, buenos días. Bueno, nosotros con eso, hoy vamos a hablarles de la interdisciplinariedad desde la teoría de los sistemas complejos. Em, Pasamos a la siguiente diapositiva. Estas lecturas a propósito desde Rigoberto Pupo, Raúl Mota y Copen Mansilla han sido muy interesantes. Creo que se conjugan y el tema es un tema que me ha parecido bonita la oportunidad de profundizar sobre el tema. Siguiente, Juan Fernando. Entonces, la complejidad vista, digamos que como la complejidad, la interdisciplinariedad, digamos que cuando la vemos como desde la complejidad nos ayuda a enfrentar problemas globales como el cambio climático, la pobreza, las pandemias y digamos que eso también es un reto bien importante en la educación. Porque la teoría de los sistemas complejos aporta una nueva perspectiva para entender y aplicar la interdisciplinaridad en nuestra área que es la educación, a través de la integración de saberes y la atención a las interrelaciones entre disciplinas, que busca formar individuos capaces de enfrentar los desafíos complejos en el siglo XXI. Siguiente. Entonces, esta interdisciplinariedad
Digamos, Copen-Mansilla explica que hay principios organizativos comunes en los sistemas complejos de diversa naturaleza que actúan a nivel mesoscópico, o sea, entre el microscópico en la parte micro y en la parte macro. Y digamos que a partir de esto, en la educación se pueden como reconocer principios organizativos similares. Nosotros pensábamos en la autoorganización, en la emergencia, en la no linealidad, en la retroalimentación, en las redes de interacción, en la adaptación, y principios comunes que aplican tanto pues en diferentes áreas como las ciencias sociales, biología, química y a su vez, en un nivel meso, digamos que pueden llevarse a cabo como intermedio eh, en proyectos entre esas interdisciplinas, con ese apoyo de todas las áreas. Continuamos. Eh, Gracias. Entonces, problemas complejos de los que hablamos, como decía Raúl Mota, digamos que estamos en graves líos con la pobreza, con el cambio climático, con la educación atrasada. Em, Traemos acá unos ejemplos de estos que, digamos, pueden ser trabajados desde la interdisciplinariedad, como el cambio climático. El cambio climático junto con los efectos adversos en los sistemas y en los ecosistemas, digamos que está muy relacionado con la economía. Hay que darle un enfoque totalmente multidisciplinario para abordar y comprender sus diferentes dimensiones o múltiples dimensiones. Como lo dice Copen Mansilla, la interdisciplina deja de ser solo un esfuerzo de cooperación entre especialistas y se convierte en un proceso natural de integración para el conocimiento. Siguiente. Hablamos también de la pobreza. La pobreza es un problema que uno dice, no, pues es porque no hay recursos. Mentira, es un problema eh, que no solo es económico, sino que involucra la salud, la economía, la justicia social, y digamos que debe verse desde todas las áreas para que se pueda enfrentar, digamos, con mayores equidad ese problema social. En nuestras aulas vemos cómo, por ejemplo, la pobreza afecta a la asistencia escolar, el rendimiento, obviamente el aprendizaje, la capacidad de pronto lo que menos afecta inclusive es la capacidad crítica, porque en medio de tanta necesidad, pues por lo único que las personas podrían ser es críticos con todo lo que sucede y lo que uno les cuenta. Continuemos, Juan. Las pandemias evidencian esa necesidad de colaboración entre salud pública, economía, política, educación. Y así que la educación debe contribuir a la construcción de una civilización planetaria que supere la barbarie actual y establezca un nuevo contrato social natural. Así que pandemias como la del COVID resaltan, digamos, esa colaboración entre salud pública, economía, políticas interpaíses, para poder de forma efectiva superarlas y para preparar también a esos jóvenes para afrontar esas crisis que vienen. Bueno, entonces, en resumen, esta interdisciplinariedad y el pensamiento complejo nos invitan a transformar la forma de enseñarla, formar estudiantes con capacidad de integrar conocimientos, trabajar en equipo, proponer soluciones. Digamos que esa es como la responsabilidad que nos queda. Muchas gracias. Los dejo con Miriam. Ok, gracias, Nuri. Bueno, también trabajamos los conceptos clave en la teoría de los sistemas complejos, obviamente no solamente desde lo abordado en las lecturas para este encuentro, sino recordando ya planteamientos que habíamos adquirido en la asignatura número 2 cuando abordamos también estas temáticas, ¿no? Entonces, como primer momento vemos los fenómenos no lineales. Entonces, nos dice que la teoría de los sistemas complejos se centra en fenómenos que no se comportan de manera predecible, lo que requiere un enfoque holístico para su análisis. Aquí esto nos muestra que exige una manera de pensar que reconozca las múltiples variables interrelacionadas, ¿no? Sus retroalimentaciones y la emergencia de propiedades nuevas. Asimismo, vemos cómo un sistema complejo tiene componentes que interactúan entre sí
de formas dinámicas, abiertas y contextuales, y que por eso se caracteriza por la emergencia, la retroalimentación, la adaptación y la impredecibilidad. Entonces es importante reconocer también aquí que pueden coexistir relaciones lineales dentro de un sistema complejo, ¿no? Al respecto, pues Rolando García dice que la existencia de relaciones lineales no anula la complejidad de un fenómeno porque lo complejo no se define por la ausencia de la linealidad, sino por la interacción múltiple, el contexto, la emergencia y la incertidumbre. Entonces, es importante ahí ver que no se tacha esa linealidad. Y en ese ejercicio pues se me ocurre pensar en un ejemplo del contexto escolar a propósito de que las lecturas ya se centran bastante en el contexto educativo. Y es a propósito de un diálogo que tuve esta semana con los compañeros de primaria sobre cuál debía ser el propósito del preinforme académico para los estudiantes que presentan bajo desempeño, ¿no? Y entonces empezábamos a analizar cómo lo estamos haciendo y qué nos faltaría para que realmente fuera un informe un poco más holístico. Entonces, yo planteaba el ejemplo como desde una visión lineal, el rendimiento académico de un estudiante, donde la causa es que el estudiante no estudia y el efecto pues saca malas calificaciones. Eso sería como una explicación que de cierta manera pues es es verdad, pero no basta para comprender el fenómeno, o sea, hace parte del fenómeno. Pero también si lo vemos desde una mirada compleja, el estudiante no estudia, ¿no? Pero este fenómeno puede estar relacionado con múltiples factores. Entonces ya podemos ver problemas familiares o emocionales, falta de sentido en los contenidos, de pronto no es un currículo que esté adaptado al contexto. eh, Puede darse que los estilos de enseñanza no sean motivadores, las dificultades de aprendizaje que puede tener que aún no estén diagnosticadas. También el grupo puede influir en que no favorece su participación, la falta de recursos y de apoyo en casa. O sea, vamos a ver que es una red de diferentes situaciones que pueden hacer que este estudiante no esté pues mostrando su desempeño académico y rindiendo. Y de cierta manera, pues lo que estamos es como centrándonos solo en el estudiante sin ver esos otros, ese contexto que lo rodea, ¿no? Sin embargo, pues dentro de ese entramado complejo es posible encontrar algunas relaciones que sean lineales. Si el estudiante asiste con regularidad, pues podemos ver que es probable que mejore su desempeño y ahí encontraríamos de cierta manera una relación directa. Por eso esas relaciones no se explican por sí solas, hacen parte del fenómeno y al explicarlo, pues desde esta perspectiva encontraríamos una mirada más amplia, ¿no? Y pues finalmente diría que la complejidad no reemplaza ni niega la linealidad, sino que la integra y la hace parte del sistema en estos ejercicios. Respecto a los sistemas adaptativos, ¿no? Recordando también el planteamiento de Hellman Murray, entonces encontramos que los sistemas complejos adaptativos pues están formados por agentes o elementos que interactúan, se adaptan y evolucionan en respuestas a su entorno. Que estos sistemas no solo reaccionan, sino que aprenden, crean modelos internos del mundo y modifican su comportamiento en función también de la experiencia. Y destacar cómo los sistemas adaptativos procesan información, responden al entorno y generan nuevas formas organizativas. Aquí mismo, pues, tomamos nuevamente el ejemplo de la escuela como sistema adaptativo que puede, pues, modificar su proyecto educativo, sus estrategias pedagógicas, que digamos que en esa evaluación institucional que se hace a final de año se retoman esos aspectos en respuesta, pues, a cambios que requieren según las necesidades o las crisis que se estén presentando. Entonces, como veíamos en la situación anterior, pensar en el estudiante y su entorno y también todos los subsistemas que pueden aportar a buscar soluciones al problema. Y tenemos el principio de autoorganización. Entonces, aquí encontramos que las partes del sistema aprenden o reaccionan en función de la retroalimentación que reciben.
Entonces esas dinámicas internas cambian con el tiempo, lo que da lugar a procesos emergentes y a evolución constante. Eh, Vemos ahí que la teoría pues enfatiza en que el sistema se organiza a sí mismo desde adentro en función de sus dinámicas internas y en las condiciones de su entorno. Y por último, las relaciones e interacciones, donde dice que la teoría enfatiza la importancia de las relaciones y las interacciones dentro del sistema, donde pequeñas variaciones pueden tener grandes efectos. Es decir, que fenómenos educativos deben ser analizados como sistemas de relaciones cambiantes y que en educación las relaciones y las interacciones son el tejido que sostienen los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Aquí es importante también retomar el primer ejemplo y ver que pequeñas variaciones en la forma en que nos comunicamos, miramos o nos relacionamos pueden tener grandes efectos en el sistema escolar. Por eso la gestión del vínculo humano, como lo plantea Morán, es tan importante como la gestión curricular o la gestión eh, académica, ¿no? Educar es tejer relaciones significativas, me llamó la atención esta parte, no solo transmitir saberes, pero la pregunta es si estamos logrando esto con nuestros estudiantes y cómo estamos trabajando para lograrlo. Siempre nos queda un interrogante de nosotros como docentes, agentes activos y partes del sistema, cómo estamos haciendo este proceso. Y luego sigue Juan, gracias. Vamos a ver una propuesta del desarrollo del pensamiento interdisciplinario, ¿no? Aquí nos dice que el pensamiento interdisciplinario se puede cultivar mediante una enseñanza estructurada y dirigida, donde los estudiantes son guiados para integrar conceptos de diferentes disciplinas. Entonces aquí vemos cómo nuevamente se nos plantea que la metodología interdisciplinaria se construye de acuerdo con el contexto y los sujetos que van a intervenir. Y importante ver cómo esas disciplinas se ponen en diálogo para la construcción de un nuevo saber, que no es solamente unir las disciplinas, sino ver en función de qué estamos haciendo ese trabajo, en función de algún problema, en función de algún proyecto y que en este proceso pues es fundamental que haya un conocimiento sólido en cada disciplina y desde allí tejer esas relaciones con otras disciplinas que participan para proponer o dar soluciones frente a problemas del contexto. Y pues aclarábamos que esto implica la práctica deliberada de habilidades de reflexión crítica y conexiones entre distintos saberes en el contexto educativo. Y por supuesto, siguiente, Juan, que para el desarrollo de ese pensamiento interdisciplinario se nos plantean pues desafíos en esa enseñanza interdisciplinaria. Eh, Nos dice que es fundamental que los docentes creen entornos de aprendizaje que fomenten la integración de estos conocimientos de diversas disciplinas, que estas experiencias deben desafiar a los estudiantes a aplicar sus saberes en situaciones reales dinámicas, promoviendo así un aprendizaje significativo y contextualizado. Entonces, ¿qué vemos acá? En esos desafíos, vemos que era el anterior, Juan, por favor. La ausencia de una metodología clara en la enseñanza puede llevar a una fragmentación del conocimiento. Si no se proporciona un marco que guíe a los estudiantes, el aprendizaje interdisciplinario puede resultar superficial y poco efectivo, limitando la capacidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos en contextos reales. Y aquí pues viene como una fuerte eh, sacudida para nosotros como docentes también, porque vemos que la educación no se transforma desde arriba, no únicamente con el planteamiento de las diferentes políticas y lineamientos que se nos den, sino desde las interacciones cotidianas, cuidadas y reflexivas entre los actores del sistema. Se plantean grandes retos para hacer estas transformaciones, ¿no? La formación de docentes con capacidad para actuar en escenarios inciertos y cambiantes considero que es un aspecto supremamente fundamental al ir nosotros conociendo estos nuevos planteamientos y en los encuentros que tenemos como grupo hemos hecho esas reflexiones que realmente es importante conocer para poder hacer esas transformaciones y así poder plantear pues proyectos más integradores que sean motivadores y que generen pues aprendizajes significativos en los contextos reales en los que se encuentra nuestra población.
Y fundamental también entender la escuela como un sistema adaptativo y que el currículo debe permitir esas respuestas flexibles ante realidades complejas. Finalmente, frente a estas lecturas, pues veo cómo sugieren un ejercicio autorreflexivo sobre el rol que tenemos como actores que formamos parte de este sistema. Y recordaba las palabras de la doctora Olga cuando tuvimos el encuentro de inducción al doctorado, que ella manifestaba que es necesario hacer primero un movimiento interno, considera reformar nuestro pensamiento, reformar para luego reformar las instituciones donde trabajamos y precisamente este proceso de formación nos está invitando no solo a tener otra mirada frente a los fenómenos complejos que hay en nuestro contexto, ¿no? No solo a tener otra manera de pensar, sino a ver cómo actuamos frente a ellos, tener otra mirada frente a la comprensión de la realidad. Sigue, Angelita. Bueno, muchas gracias, compañera. La interdisciplinariedad, enfoques blandos versus enfoques complejos. La interdisciplinariedad blanda y sus limitaciones. La interdisciplinariedad blanda se enfoca en la inclusión de diversas disciplinas sin cuestionar sus límites, limitando su capacidad de generar nuevas perspectivas. Este enfoque puede resultar en un simple agregado de conocimientos sin una integración significativa. La interdisciplinariedad blanda, desde Copen, Manzanillo y Miramontes, es cuando sumamos aportes de distintas disciplinas sin cuestionar sus límites, sin generar verdaderos diálogos entre ellas. Y es útil pues para ampliar información, pero puede terminar siendo solo pues un agregado de una cantidad de datos. El postulado, digamos que importante para identificar allí es diferenciar la multidisciplina, que es una suma de disciplinas sin integración real, de la interdisciplina que requiere interacción y construcción entre un lenguaje común. La interdisciplinariedad blanda corresponde a esa etapa de agregación de conocimientos que no genera nuevas perspectivas ni soluciones innovadoras. Por ejemplo, si en un proyecto de ciencias sociales solo se incluyen datos de las matemáticas, sí, numéricos, sin integrarlos de forma que transforme el problema estudiado, pues estaremos frente a una interdisciplinariedad blanda. Por el contrario, continúa Juan, por el contrario, lo que nos proponen los autores es empezarlo a ver desde una interdisciplinariedad compleja que se convierte en una oportunidad. Las interdisciplinariedades complejas promueven un entendimiento profundo de las interconexiones entre las disciplinas, invitando a replantear los objetos de estudio y a integrar diferentes lenguajes y métodos. Este enfoque fomenta la creatividad y la innovación en la solución de problemas reales. Entonces, desde este postulado, la teoría de los sistemas complejos permite una integración real, identificando principios comunes entre esas disciplinas y favoreciendo innovaciones conceptuales y prácticas. Como lo refiere Pupo, la verdad no puede reducirse al conocimiento científico aislado, se requiere una visión que integre la razón, los valores, el lenguaje, lo creativo, por ejemplo, en la metáfora y la imagen que posteriormente nuestra compañera Olga nos va a ampliar. Y también, pues, dando de cierta forma un ejemplo, si abordamos los problemas de la migración, por ejemplo, en nuestras regiones, podemos integrar la historia, la economía, la ética, las ciencias sociales y la biología para desde allí poder analizar causas, consecuencias y soluciones. Y así los estudiantes pueden aprender a pensar sistemáticamente desarrollando pensamientos críticos y empáticos. Creo que estos dos postulados nos llevan a identificar pues la crisis educativa en la que nos encontramos con respecto a la realidad de las interdisciplinas y la transdisciplinariedad, porque si bien es cierto, nuestro sistema educativo está fragmentado por asignaturas, por áreas y por asignaturas, en la realidad social y vivencial de los adolescentes, pues no tienen esas fragmentaciones, ¿no? Ellos tratan de
llevar sus vidas desde una integración desde sus intereses y llegan a las aulas de clases a encontrar una cantidad de fragmentaciones que no se unen realmente con su vida real y que incluso no le ven un sentido para su vida futura. Entonces ahí hay una separación, una ruptura, como una fractura dentro de lo que realmente el estudiante actual vive y le interesa y son sus fenómenos sociales lo que le exigen a lo que realmente le aporta la escuela, lo que nos lleva pues al análisis de que efectivamente la escuela no puede convertirse en una guardería en donde va a haber a la primera hora matemáticas, a la segunda biología, a la tercera educación física, sino que tiene que transformarse para llegar realmente a que todos estos conocimientos se comuniquen entre sí y le brinden un sentido al estudiante para su vida y le brinden un sentido para su construcción también personal. Continúa, Juan. Ejemplos, por ejemplo, en la interacción del cambio climático. Entonces, aquí la interdisciplinariedad en el cambio climático. El cambio climático es un fenómeno complejo que involucra múltiples disciplinas y cada una aporta desde perspectivas únicas. Continúa, Juan. El cambio climático es un ejemplo de fenómeno complejo y requiere la participación de disciplinas ambientales, económicas, sociales y éticas. Las decisiones sobre políticas ambientales afectan no solo al medio ambiente, sino también a una comunidad vulnerable y también pues a las generaciones futuras. Esto nos invita como docentes a promover proyectos en los que los estudiantes comprendan que los problemas globales necesitan soluciones integrales, conectando ciencia, tecnología, valores y ciudadanía. El fenómeno de cambio climático nos genera un reto y pues desde su complejidad nos genera un reto de unir todas las disciplinas con respecto a la solución y pues con la misma concepción de la misma problemática. Los problemas globales como el cambio climático requieren una aproximación transdisciplinaria considerando dimensiones éticas, sociales y tecnológicas. Desde Pupo, la construcción de la verdad incluye valores y praxis, no solo datos objetivos. Esto es fundamental en los dilemas éticos como la política ambiental que afectan generaciones futuras. Necesitamos mostrarle la perspectiva a nuestros estudiantes que no es una visión egoísta, que no es el pasar fugaz del tiempo que transitamos en este territorio de nuestra vida y que abusamos de recursos y no nos importa porque grandes empresas lo van a hacer o gobernantes lo van a hacer, sino que es una implicación moral y ética desde la misma concepción de sujeto que va transformando y va cuidando su territorio a partir de las pequeñas acciones que haga en sus lugares locales, en el barrio, en la comunidad, en el municipio, en el departamento, que cada una de esas transformaciones sirven para un impacto global. Muchas gracias, compañeros. Continúa, Juan. Bueno, entonces precisamente hilando lo que nos decía Angelita, quisimos en este momento traer esta reflexión a partir de lo que decía Raúl Mota en su escrito, que tal vez a mi criterio es de lo más importante, lo más grande, como que estamos llegando a una cima, y es precisamente a este cuestionamiento que él realizaba. ¿Cómo educar y formar a los adolescentes, futuros ciudadanos y dirigentes del siglo que viene, que se encuentran inmersos en una transformación social y económica sin precedentes, en donde si bien los conocimientos científicos y técnicos son y serán cada vez más sofisticados, también conllevan increíbles cegueras y desorientaciones sobre las consecuencias de estas transformaciones en la realidad humana que ellos en parte provoca y que al mismo tiempo sobre los desafíos que el actual horizonte planetario presenta? Tal vez como que esto es un aspecto muy importante que nosotros debemos tener súper en cuenta, sobre todo en el ámbito en el que nos movemos la gran mayoría de nosotros, y es precisamente, bueno, este documento es del 2005 si no estoy mal, pero hoy, 20 años después, creo que la tarea se hace más difícil, más complicada. Entonces, tal vez como que es un aspecto muy importante y muy diciente que podemos nosotros tener en cuenta y que de alguna manera podemos fortalecer y podemos sacar adelante. A partir de las lecturas hay unos aspectos claves y concretos que pueden dar respuesta a eso.
Y uno de esos es la formación en pensamiento interdisciplinario complejo, es decir, buscar un enfoque donde todos nosotros nos sintamos implicados en el pensamiento interdisciplinario de los estudiantes, preparándolos para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Cuando cursaba la maestría me decían que ojalá todos los docentes fuéramos investigadores en el aula. Y esto es básicamente una de las tareas, uno de los propósitos que nosotros tenemos, tal vez como fruto de reflexión de este proceso, donde lo que implica es integrar los conocimientos de las diversas disciplinas, donde se promueve la creatividad, la crítica, la colaboración en la resolución de problemas complejos. Quizá estas tres palabras son fundamentales, son muy importantes para tener en cuenta, no solamente para la parte de nuestro ámbito educativo, sino también para nuestra vida cotidiana. Cuando se presentan dificultades, cuando se presentan problemas, cuando nosotros deseemos ser significativos también, o sea, manejar estos aspectos en nuestra vida cotidiana tal vez es de la mayor riqueza que nosotros podemos tener. Sin embargo, es de resaltar que los autores promueven esa educación como un espacio donde se reconozca esa interconexión de saberes y se desarrolle esa capacidad de pensar de manera integradora. Es tal vez de las mayores riquezas de estas lecturas que a mi criterio son muy enriquecedoras, son muy importantes. También está esa cuestión de fomentar el pensamiento crítico, es decir, la teoría de pensamientos complejos lo que nos hace es ofrecer un enfoque integral que va más allá de la acumulación de simples conocimientos. Los conocimientos están y ahorita con las inteligencias artificiales lo podemos visualizar, pero lo que no tienen las inteligencias artificiales es promover esa capacidad de análisis crítico y creatividad en los estudiantes. Y por eso tal vez es como el llamado que nosotros tenemos. Y tal vez como me sentí muy bien al leer esta parte, sobre todo porque de alguna u otra manera percibí que es como lo que va orientando o por donde se debe orientar tal vez la tesis doctoral, en el sentido que este marco de fomentar el análisis crítico y creatividad ayuda a entender un poco la interrelación de los saberes, donde se fomente una educación que prepare realmente a los individuos para enfrentar esos desafíos contemporáneos de una manera muy efectiva. Y sobre todo, cómo se puede lograr creando entornos colaborativos. O sea, esto es algo que tal vez es una respuesta efectiva, una respuesta eh, real a lo que nosotros buscamos, donde las teorías de los sistemas complejos actúen como ese recurso práctico en la educación que guían a los orientadores en ese proceso de creación de entornos de aprendizaje dinámicos y colaborativos. Y ahí es donde nosotros debemos tener esa fortaleza, permitiendo que los estudiantes no solo adquieren el conocimiento, y que también logren acceder a ese conocimiento, sino que también desarrollen ese tipo de habilidades para trabajar en equipo y que de alguna u otra manera aborden problemas desde múltiples perspectivas y desarrollen pues este proceso de enriquecimiento, este proceso de fortalecimiento. Y es algo muy fundamental para todos nosotros en este proceso de crecimiento que podemos ir desarrollando poco a poco. Aquí, en este momento, creo que podemos pausar. Ya sería darle paso a Olguita, pero veo en pantalla que nos quedan 4 minutos 15 segundos, entonces sugiero que mm, salgamos y volvamos a ingresar. No sé qué opinen todos. Perfecto, Yo creo que sí, tienes razón. perfecto, Juan. Sí, vamos a pausar. Voy a terminar la sesión que tenemos ahorita y volveremos a ingresar con el mismo enlace. Ok, Olguita, te quedan 40 segundos. Vale, ya nos vemos. Ya nos vemos. Ok. Ok.